Mi hermano me pidió el departamento para su boda. Cuando cambié la cerradura, descubrí que mi familia llevaba años vendiendo mi vida a mi espalda. Bienvenidos a Diarios de Reddit. La historia de hoy demuestra cómo los vínculos de sangre a veces son utilizados como la coartada perfecta para el chantaje emocional y la manipulación más descarada. Lo que comenzó como un favor familiar aparentemente inofensivo para la boda de mi hermano menor, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento legal y financiero que destruyó la ilusión de la familia unida y dejó al descubierto una red de mentiras que llevaba casi una década tejiéndose a mis espaldas. Si alguna vez les exigieron sacrificarse por la familia mientras los juzgaban en secreto, quédense hasta el final. El comedor de mis padres siempre había sido el escenario principal donde se dictaban las sentencias no escritas de la familia. Mi madre, Teresa, presidía la mesa con una elegancia austera y dominadora, mientras que mi padre, Roberto, solía sentir en silencio a todo lo que ella disponía. Esa noche de domingo, el motivo del encuentro era celebrar el anuncio del compromiso de mi hermano menor, Julián, con su novia de hace 2 años, Sofía. Yo había llegado cansado tras una semana aplastante en el estudio de arquitectura. A mis 32 años, logré comprar mi primer departamento propio gracias a casi una década de sacrificios insomnes, alquileres deplorables y privaciones que nadie en mi familia pareció notar jamás. Mi departamento, un inmueble luminoso de 3 ambientes en el corazón del centro histórico, era el mayor orgullo de mi independencia. La cena transcurría entre copas de vino tinto y felicitaciones desmedidas hacia Julián. Él siempre había sido el favorito incontestable, el hijo consentido que abandonó 2 carreras universitarias antes de cumplir los 25 años y a quien mis padres financiaron cada capricho bajo el argumento de que era un espíritu libre que aún estaba encontrando su camino. Cuando sirvieron el postre, mi madre limpió la comisura de sus labios con la servilleta de lino, miró a mi padre y luego clavó sus ojos fijos en mí con una sonrisa excesivamente dulce. Nicolás, querido, comenzó mi madre, entrelazando las manos sobre la mesa. Estábamos hablando con tu hermano sobre los preparativos de la boda y la búsqueda de su primer hogar. Como sabes, los alquileres están imposibles y ellos necesitan guardar cada centavo para los gastos del festejo. Sentí una puntada de cautela en el estómago. Conocía esa sonrisa de mi madre, era la misma que usaba cuando estaba a punto de pedirme un favor que implicaba mi renuncia a algo importante. Entiendo que la situación está difícil, respondí con prudencia, tomando un sorbo de agua. Pero seguro con el trabajo de Julián en la concesionaria pueden conseguir un crédito o un departamento más chico para empezar. Julián soltó una risita burlona desde el otro extremo de la mesa, echándose hacia atrás en su silla con una actitud despectiva. Por favor, Nicolás, no seas ingenuo, intervino Julián, cruzándose de brazos. Ningún banco da créditos potables hoy en día. Y no me voy a ir a vivir a un monoambiente miserable con Sofía. Por eso mamá tuvo una idea mucho más inteligente para todos. Mi madre asintió con entusiasmo, inclinándose hacia adelante sobre el mantel. Es muy simple, hijo, dijo Teresa con total naturalidad. Vos estás solo, trabajás todo el día y realmente no necesitas un departamento de 3 ambientes para vos solo. Tu hermano necesita estabilidad para formar su familia. Lo más justo es que le cedas el departamento por 2 o 3 años. Vos podés mudarte de vuelta acá con nosotros a tu habitación de siempre, no vas a gastar en comida y de paso nos ayudás a cuidar la casa. El tenedor en mi mano se congeló a milímetros del plato. La soltura con la que planteaba que regalara el fruto de 10 años de trabajo duro para que mi hermano viviera gratis con su prometida me dejó sin aliento por varios segundos. ¿Estás hablando en serio, mamá? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso en el comedor. Trabajé 10 años sin parar, pagué la entrada de mi bolsillo, pago la hipoteca todos los meses. Ese departamento es mi casa, no un bien comunitario para resolverle la vida a Julián. No seas egoísta, Nicolás. Alzó la voz mi padre por primera vez en la noche, golpeando la mesa con la palma de la mano. Tu hermano se va a casar. Vos estás solo, no tenés compromisos ni hijos.
¿Para qué querés tanto espacio? La familia está para apoyarse en los momentos clave, no para andar contando centavo por centavo como un mercader. Si Julián quiere casarse, que se lo pague él y que se busque un lugar que pueda mantener, respondí, poniéndome de pie y agarrando las llaves de mi auto de la mesa. No voy a dejar mi casa para volver a vivir bajo su techo como si tuviera 17 años. La respuesta es un no rotundo. Julián se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la ira de quien jamás ha escuchado un no por respuesta en toda su vida. «Sos un resentido, Nicolás», me gritó mientras yo caminaba hacia la puerta de salida. «Siempre nos envidiaste a todos. Pero esto no se va a quedar así. Mamá tiene razón, te volviste un egoísta insoportable desde que te compraste ese departamento de porquería». Salí de la casa de mis padres con la sangre hirviendo, creyendo que el asunto había terminado ahí con una simple discusión acalorada. No tenía la menor idea de que la petición de mi madre no era una sugerencia, sino la fase inicial de un plan para despojarme de lo que tanto me había costado conseguir. Durante las 3 semanas siguientes al incidente de la cena, el ambiente familiar pareció enfriarse de forma dramática. Nadie me llamó para los almuerzos de fin de semana ni respondieron a los mensajes casuales que envié al grupo familiar de mensajería. Por primera vez en mucho tiempo, experimenté una extraña mezcla de alivio y tristeza. El chantaje emocional de mi madre finalmente había chocado contra un límite infranqueable. Sin embargo, la aparente calma era solo una cortina de humo. Un martes por la tarde, debido a un corte imprevisto de energía eléctrica en el sector donde se ubicaba mi estudio de arquitectura, tuve que abandonar la oficina pasadas las 2 de la tarde para continuar trabajando de forma remota desde mi departamento. Manejé tranquilo, disfrutando del sol invernal y pensando en la tranquilidad de mi living. Al llegar a mi edificio, estacioné el auto en el subsuelo y subí por el ascensor hasta el 4º piso. Mientras caminaba por el pasillo afelpado hacia la puerta de mi departamento, escuché el sonido amortiguado de risas y música sonando desde el interior de mi vivienda. Me detuve en seco. La sangre se me congeló en las venas. Apreté el paso pensando que alguien había forzado la cerradura. Pero al acercarme a la puerta, no vi rasguños ni marcos rotos. Saqué mi juego de llaves del bolsillo, pero antes de que pudiera introducirlas en la cerradura, escuché con total claridad la voz de mi cuñada, Sofía, hablando en tono elevado dentro de mi propiedad. «Me parece que este paredón de acá lo tenemos que tirar abajo apenas nos mudemos el mes que viene, tía. Nicolás tiene un gusto pésimo para la decoración. Toda esta pintura gris parece de un hospital». «No te preocupes, mi amor», respondió la voz impecablemente reconocible de mi madre desde la cocina. Nicolás ya se resignó. El fin de semana que viene voy a empezar a embalar sus cosas en cajas para llevarlas a mi casa. Él sabe que no le queda otra opción. Si se niega, toda la familia le va a dar la espalda y sabes lo mucho que le afecta quedarse solo. Un temblor incontrolable de rabia y desamparo se apoderó de mis manos. Metí la llave en la cerradura y la giré con violencia. El mecanismo cedió de inmediato. La puerta se abrió de golpe, chocando contra el tope de goma del piso. El panorama en mi living era grotesco. Había 4 personas dentro de mi casa: mi madre, mi hermano Julián, su prometida Sofía y una mujer de unos 50 años que resultó ser la madre de Sofía. Sobre mi mesa ratona de madera noble había copas de champán a medio llenar, una caja de pizzas abiertas dejando manchas de grasa sobre el cristal y varias carpetas con muestras de telas y catálogos de pintura desparramados sobre el sillón. Todos se quedaron petrificados al verme parado en el umbral, con el portafolios en la mano y la cara desencajada por el pánico y la furia. ¿Qué haces acá a esta hora, Nicolás?», titubeó mi madre, dejando caer un catálogo de cortinas sobre el piso y tratando de recuperar la compostura a toda prisa. Se supone que trabajabas hasta las 7 de la tarde. «Esta es mi casa, Teresa», respondí, omitiendo el término mamá por primera vez en mi vida mientras avanzaba 2 pasos hacia el centro del salón.
La pregunta real es, ¿qué hacen ustedes dentro de mi propiedad sin mi autorización y cómo demonios entraron? Julián dio un paso al frente de forma desafiante, colocándose al lado de su prometida como si estuviera defendiendo un terreno que le pertenecía por derecho. Tranquilízate un poco, Nicolás, no hagas un espectáculo frente a mi suegra, dijo mi hermano con una desfachatez abrumadora. Mamá tiene una copia de tus llaves desde que te mudaste, por si había una emergencia con los caños o el gas. Venimos a tomar medidas para ver qué muebles se quedan y cuáles hay que sacar para la remodelación. ¿Remodelación? Repetí en un susurro incrédulo, mirando el juego de llaves con un llavero de cuero de mi madre apoyado sobre la mesada de la cocina. ¿Ustedes entraron a mi casa privada a planificar una remodelación de mi propiedad sin mi consentimiento? Es por el bien de todos, hijo, intervino mi madre, acercándose a mí con las manos extendidas en un intento falso de apaciguamiento. Entendé que la boda es en 6 semanas. Ellos no tienen dónde ir. Vos podés vivir en casa tranquilamente, no te falta nada allá. Tenés que dejar de lado este capricho egoísta. Miré a la madre de Sofía, quien me observaba con una mezcla de lástima y desprecio, como si yo fuera un obstáculo insignificante en los planes de su hija. Les doy exactamente 5 minutos para que junten sus porquerías y salgan de mi departamento, dije con una voz helada, midiendo cada palabra con precisión matemática. Si dentro de 5 minutos hay alguien ajeno a mí en este lugar, voy a llamar a la policía por violación de domicilio. Y mañana a primera hora cambio la cerradura. No te atrevas a hablarle así a tu madre. Rugió Julián, dando un paso agresivo hacia mí. Te vas a arrepentir de esto, Nicolás. Te juro que te vas a arrepentir. 5 minutos, repetí, sacando el teléfono del bolsillo y marcando el número del conmutador de guardia de la policía. Viendo que mi determinación era absoluta y que no cedía ante los gritos, mi madre agarró su cartera con las manos temblando de rabia, tironeó a Sofía del brazo y caminaron hacia la salida. Julián pasó a mi lado chocando su hombro violentamente contra el mío, lanzándome una mirada cargada de un odio puro que jamás creí ver en un hermano. Cuando la puerta principal se cerró de un portazo, el silencio del departamento me cayó encima como una masa de plomo. Me dejé caer sobre el sillón, temblando por la adrenalina, dando vueltas al juego de llaves en mi mano. Sabía que cambiar las cerraduras al día siguiente era una medida urgente, pero no tenía la menor idea de que al desarmar el cerrojo de mi propia casa, descubriría una verdad infinitamente más oscura que cambiaría mi vida para siempre. La noche posterior a la expulsión de mi familia de mi apartamento fue la más larga de mi vida. Apenas pude pegar un ojo. Cada pequeño crujido del edificio me hacía saltar de la cama, invadido por la paranoia instintiva de que mi hermano o mi madre pudieran utilizar el juego de llaves duplicado para ingresar mientras yo dormía. La sensación de invasión y vulnerabilidad dentro de mi propio hogar era una sombra espesa que se pegaba a las paredes de la habitación. A las 8 en punto de la mañana siguiente, el cerrajero que había contratado de urgencia ya estaba parado frente a mi puerta con su caja de herramientas metálica. Vamos a instalar una cerradura de alta seguridad con llave computada y escudo protector antiganzúa, explicó el técnico mientras desarmaba el cilindro antiguo con habilidad impecable. De estas llaves no se pueden hacer copias en cualquier lugar, requieren una tarjeta con código de propiedad que solo tenés vos. Si no presentas la tarjeta en la casa central, nadie puede sacar un duplicado. El sonido del metal al ser taladrado y encajado en el marco de la puerta funcionó como un bálsamo para mis nervios destrozados. Ver las llaves viejas, las mismas que mi madre había usado para violar mi privacidad, tiradas en el suelo como chatarra inútil me devolvió una fracción del control que sentía haber perdido por completo. Cuando el cerrajero terminó su trabajo y se retiró, decidí hacer una revisión minuciosa de toda la propiedad. Necesitaba estar absolutamente seguro de que no hubieran dejado ninguna pertenencia extraña o, lo que es peor, de que no hubieran hurgado entre mis documentos personales durante las visitas clandestinas que, ahora lo entendía con aterradora claridad, venían realizando desde hacía meses a mis espaldas.
Empecé por el mueble del escritorio del estudio donde guardaba las escrituras del inmueble, las declaraciones de impuestos y las carpetas de proyectos de mi oficina de arquitectura. Al abrir el último cajón del escritorio, un espacio con cerradura propia que yo creía inviolable, noté algo extraño de inmediato. La pequeña traba de metal de la cerradura interna del cajón estaba levemente doblada, como si alguien hubiera ejercido presión con un destornillador plano para forzar el mecanismo sin romper la madera por completo. Mi corazón empezó a latir de manera frenética en mis oídos. Deslicé el cajón hacia afuera y saqué las carpetas de cartón bibliorato. Al revisar el orden de los papeles, el estómago se me cayó al piso. Los documentos no estaban colocados de la forma obsesiva y cronológica en la que yo acostumbraba organizarlos. Mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, las planillas de rendición de honorarios por mis obras privadas y las escrituras traslativas del departamento habían sido manipulados, fotocopiados y vueltos a guardar con un descuido evidente. Pero lo más perturbador no fue encontrar mis propios papeles desordenados. Fue encontrar una carpeta plástica transparente de color azul que yo jamás en mi vida había comprado. Estaba escondida al fondo del cajón, detrás de las carpetas de la hipoteca. Con los dedos temblorosos por la adrenalina, saqué la carpeta azul y la llevé a la mesa del comedor. Al abrirla y desplegar los documentos que contenía en su interior, una corriente de aire helado me recorrió la columna vertebral de punta a punta. No eran papeles míos. Eran documentos a nombre de mi padre, Roberto, y de mi hermano, Julián. Eran solicitudes de préstamos personales en entidades financieras no bancarias, contratos de fideicomisos inmobiliarios privados y pagarés firmados por sumas exorbitantes de dinero. Y en la solapa trasera de la carpeta figuraba una copia fotostática de mi propia escritura del departamento, acompañada por una serie de planillas de evaluación crediticia donde mi propiedad aparecía catalogada como garantía colateral disponible. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo que la presión dentro de mi cráneo me iba a hacer estallar las sienes. La petición de mi madre de ceder el departamento por 2 o 3 años para que los recién casados no pagaran alquiler no era un mero favor familiar desconsiderado ni un capricho para consentir al hijo menor. Era una maniobra desesperada para tapar un pozo financiero monstruoso. Mi familia llevaba casi 3 años utilizando mi información financiera, mis ingresos declarados y los datos de mi propiedad para respaldar deudas contraídas por mi hermano Julián que jamás habían sido abonadas. Pasé las siguientes 3 horas sentado frente a la computadora de mi escritorio, examinando cada hoja, cada firma y cada sello presente en la carpeta azul con la rigurosidad de un perito forense. A medida que avanzaba en la lectura de las cláusulas y los montos, la magnitud de la traición resultaba cada vez más monstruosa e incomprensible. La historia real detrás de la impecable fachada familiar comenzó a salir a la luz pieza por pieza. 4 años atrás, cuando mi hermano Julián decidió abandonar su tercer intento universitario, convenció a mis padres de invertir los ahorros de toda su vida en una supuesta franquicia de comercialización de vehículos usados. Mis padres, cegados por la devoción incondicional hacia su hijo menor, vendieron un terreno heredado en las afueras de la ciudad y le entregaron el capital completo sin exigirle un solo comprobante de gestión. Como era de esperarse, el negocio de Julián fue un fracaso catastrófico en menos de 14 meses. Pero en lugar de asumir las pérdidas y cerrar el establecimiento, mi hermano comenzó a recurrir a prestamistas privados y cuevas financieras para sostener un estilo de vida de ostentación, viajes y gastos desmedidos con los que intentaba impresionar a la familia de su novia Sofía. Para acceder a esos préstamos de alto riesgo con intereses usureros, los prestamistas exigían garantías de bienes inmuebles libres de deudas. Fue ahí donde entré yo sin saberlo. Aprovechando que mi madre tenía un juego de llaves de mi departamento bajo el pretexto de atender emergencias de plomería, mi familia había ingresado a mi hogar en múltiples oportunidades cuando yo estaba trabajando en las obras. Forzaron el cajón de mi escritorio, fotocopiaron la escritura original de mi vivienda, consiguieron copias de mis recibos de sueldo como arquitecto y utilizaron esa documentación para falsificar un aval solidario donde mi propiedad figuraba como fianza de los pagarés firmados por Julián.
La situación había llegado a un punto de quiebre absoluto. Dos de esos pagarés, por una suma equivalente a más de $60,000, vencían exactamente el mes siguiente. Si las deudas no se cancelaban o si no se entregaba la posesión física del inmueble para constituir una hipoteca formal en favor de los acreedores, las demandas judiciales y los embargos contra Julián y mi padre caerían de inmediato, destapando la estafa y llevándolos a un colapso financiero y legal inevitable. Por eso necesitaban que yo abandonara el departamento. Necesitaban que me mudara de vuelta a la casa de mis padres de forma voluntaria para tomar posesión pacífica de la vivienda, cambiar los contratos de suministros y presentar la propiedad ante los prestamistas como un activo bajo su control directo. Se me revolvió el estómago. Sentí una mezcla de náuseas y una furia helada que me paralizó en la silla. Toda la narrativa sobre la solidaridad familiar, sobre no ser egoísta y sobre ayudar a mi hermano a formar un hogar había sido una comedia vil y calculada para manipularme emocionalmente mientras me despojaban de todo lo que había construido con mi esfuerzo. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Mis manos ya no temblaban. La duda y la tristeza habían sido sustituidas por una determinación de acero. Busqué en mi lista de contactos el número de mi abogado y amigo de la facultad, Marcelo, especialista en derecho penal y patrimonial. Marcelo, hola, dije cuando atendió la llamada, con una voz tan firme que ni yo mismo la reconocí. Necesito que nos reunamos en tu estudio dentro de una hora. Descubrí que mi familia falsificó mi firma y utilizó las escrituras de mi departamento para salir de garantía en préstamos de prestamistas privados. Necesito saber exactamente cómo protegerme antes de que vengan por mi casa. El estudio jurídico de Marcelo ocupaba el 8º piso de un edificio de oficinas en el centro bancario de la ciudad. El ambiente, sobrio, iluminado por grandes ventanales y rodeado de paredes cubiertas de tomos de jurisprudencia, transmitía la serenidad fría que yo necesitaba con desesperación en ese momento. Marcelo revisó cada hoja de la carpeta azul sobre su escritorio de nogal. Pasó casi 40 minutos analizando los contratos de los prestamistas, las fotocopias de mi escritura y los pagarés con las firmas apócrifas mientras tomaba notas en un bloc de papel amarillo. Finalmente, dejó el bolígrafo sobre el escritorio, se quitó los lentes de lectura y me miró con una expresión sumamente grave. La situación es sumamente delicada, Nicolás, comenzó Marcelo, cruzando los brazos. Desde el punto de vista estrictamente legal, estos pagarés y estas fianzas falsificadas no tienen validez contra vos porque tu firma real no figura en los contratos de garantía o, si figura una imitación, es una falsificación clara que cae con una pericia caligráfica básica. Tu departamento está a salvo de un remate directo por ahora. Dejé escapar un suspiro de alivio, pero Marcelo levantó la mano para indicarme que la historia no terminaba ahí. Sin embargo, continuó mi abogado con tono severo, para desvincular definitivamente tu propiedad de esta telaraña y evitar que estos prestamistas te inicien un juicio de traba de embargo preventivo que te congele el bien durante años, vas a tener que hacer algo muy duro. ¿Qué cosa? Pregunté, adivinando la respuesta antes de que la pronunciara. Tenés que presentar una denuncia penal por falsificación de documento privado, estafa y violación de domicilio contra tu hermano Julián y contra tu padre, dijo Marcelo sin anestesia. No hay término medio, Nicolás. O demostrás judicialmente que ellos cometieron un delito utilizando tus papeles a tus espaldas, o los acreedores van a asumir que vos eras un socio silencioso en la operación y te van a arrastrar al fuero civil. El silencio que siguió a las palabras de Marcelo fue denso y sofocante. Presentar una denuncia penal contra mi propio padre y mi hermano menor significaba cruzar un punto de no retorno absoluto. Significaba hacer estallar a la familia en 1000 pedazos ante la justicia y exponer la estafa ante todo nuestro entorno social. ¿No hay forma de arreglar esto de forma privada? Pregunté, sintiendo un último rastro de lealtad instintiva hacia la gente que me había criado. Nicolás, abrí los ojos, me confrontó Marcelo, mirándome directamente a los ojos. Esta gente no te pidió ayuda.
Te invadió la casa, te falsificó los papeles y te montó un chantaje emocional para que les entregaras la llave sin que te dieras cuenta del agujero en el que te estaban metiendo. Si vos no actúas con la ley en la mano hoy mismo, cuando los prestamistas no cobren el mes que viene, los tipos no van a ir a golpear la puerta de tus padres. Van a ir a buscarte a vos a tu departamento. En ese preciso momento, mi teléfono móvil comenzó a vibrar de forma violenta sobre el escritorio de Marcelo. En la pantalla aparecía la foto de mi madre, Teresa. Miré a Marcelo, quien me hizo un gesto con la cabeza indicándome que atendiera y pusiera el altavoz del teléfono. Apreté el botón verde de la pantalla. «Hola», dije con voz neutra. «Nicolás, sos un monstruo desalmado». La voz de mi madre salió disparada por el altavoz, histérica, distorsionada por el llanto y la furia. «Fuiste a cambiar la cerradura del departamento. Tu hermano fue recién con el cerrajero para dejar unas cajas y se encontró con que la llave no entra. ¿Cómo le vas a hacer esto a tu propia sangre? Tu padre está al borde de un ataque al corazón por culpa de tus caprichos». Escuchar los gritos de mi madre exigiendo acceso a mi casa, sabiendo exactamente el crimen financiero que estaban intentando tapar a costa de mi patrimonio, congeló cualquier vestigio de culpa que me quedara en el corazón. Cambié la cerradura porque entraron a mi casa sin permiso, Teresa, respondí con una calma glacial que pareció descolocarla del otro lado de la línea. Y también cambié la cerradura porque encontré la carpeta azul oculta en el cajón de mi escritorio. Sé perfectamente lo de los pagarés de Julián. Sé lo de las fianzas falsas y sé que querían mi departamento para entregárselo a los prestamistas. Un silencio repentino y aterrador se apoderó de la línea telefónica. La histeria de mi madre se apagó de golpe, reemplazada por una respiración agitada y culpable. «Nicolás, hijo, escúchame», cambió el tono de mi madre en un segundo, pasando de los gritos al susurro desesperado de quien se sabe atrapado. «Es un problema temporal. Julián lo va a resolver, te lo juro. Si nos ayudas esta vez, te prometemos que...». «No hay más promesas», la interrumpí en seco. «Tienen 24 horas para reunirse conmigo y con mi abogado en su estudio. Si mañana a las 4 de la tarde no están acá para firmar la desvinculación total de mi propiedad de sus deudas, presento la denuncia penal en la fiscalía de turno». Colgué la llamada antes de que pudiera responder y apoyé el teléfono sobre la mesa de nogal. El destino de la familia estaba echado. Las 24 horas fijadas para el ultimátum se sintieron como una cuenta regresiva sofocante. Durante todo el día siguiente, mi teléfono no paró de recibir ráfagas de llamadas y mensajes de texto. Mi madre pasó de la desesperación rogatoria a la agresión abierta, acusándome en mensajes de audio de ser un hijo ingrato que prefería ver a su propio hermano en la cárcel antes que ceder un poco de espacio. Incluso familiares lejanos, tíos con los que no hablaba hacía años, comenzaron a escribirme para decirme que en la familia los trapos sucios se lavan en casa y que no debía llevar un asunto doméstico a los tribunales. Ignoré cada una de las presiones. Mantuve la vista al frente, refugiándome en el asesoramiento firme de Marcelo. A las 4 en punto de la tarde del día subsiguiente, la puerta de la sala de reuniones del bufete de abogados se abrió. Entraron 3 personas, mi padre, mi hermano Julián y un abogado que habían contratado a última hora, un hombre de aspecto fatigado que llevaba un maletín de cuero gastado. Mi madre no asistió. Según su abogado, su estado de nerviosismo le impedía estar presente, aunque todos sabíamos que prefería no dar la cara tras el colapso de su manipulación. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días. Caminaba encorvado, esquivando mi mirada en todo momento mientras se acomodaba en una de las sillas de cuero frente a nosotros. Julián, en cambio, mantenía los hombros erguidos y una mueca de absoluto desprecio pintada en el rostro, aunque el sudor que le brillaba en la frente delataba el pánico real que sentía por dentro. «Buenas tardes», saludó Marcelo con voz profesional y distante, abriendo la carpeta sobre la mesa de cristal. «Vamos a ir directamente al punto para no hacer perder el tiempo a nadie. Mi cliente, el arquitecto Nicolás Santillán,
ha descubierto la maniobra mediante la cual se pretendía utilizar su inmueble y su firma falsificada como garantía de pagarés privados contratados por el señor Julián Santillán. El abogado de mi familia carraspeó, ajustándose el nudo de la corbata con incomodidad evidente. Doctor, intervino el abogado de mi padre, comprendemos la gravedad de la situación, pero debemos recalcar que esto es un conflicto de índole puramente intrafamiliar. Nunca hubo una intención real de perjudicar al señor Nicolás. Se trataba de una solución transitoria para evitar perjuicios mayores a la empresa de su hermano. Creemos que una denuncia penal no beneficia a ninguna de las partes. Beneficia a mi cliente, porque le evita ir a la cárcel o perder el departamento por los delitos cometidos por su hermano, respondió Marcelo de forma tajante. Aquí hay un delito consumado de falsificación de documento privado y un intento de estafa inmobiliaria. Si mi cliente no denuncia hoy, los acreedores lo involucrarán a él. Por lo tanto, las condiciones para no radicar la denuncia ante el Ministerio Público esta misma tarde son inflexibles. Marcelo deslizó un documento impreso de 3 páginas hacia el centro de la mesa. Primero, el señor Julián Santillán y el señor Roberto Santillán deben firmar ante escribano público una declaración explícita donde dejan constancia de que Nicolás Santillán no tiene relación alguna con sus compromisos financieros, asumiendo la total autoría y responsabilidad de los pagarés firmados. Segundo, la entrega inmediata de todos los duplicados de documentos personales y escrituras que hayan retenido de esta propiedad. Y tercero, el señor Julián debe firmar una orden de restricción de acercamiento voluntaria al domicilio de mi cliente. Julián se puso de pie de un salto, haciendo tambalear la silla pesada sobre el parquet. «Esto es una locura», gritó Julián, señalándome con un dedo tembloroso. «No voy a firmar ninguna orden de restricción. Sos mi hermano, Nicolás. Mi prometida me va a dejar si se entera de que la financiera nos va a ejecutar la casa de mis padres. ¿Eso es lo que querés? ¿Destruirme la vida por un departamento de mierda?» Me levanté despacio de mi silla, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa de cristal. Miré a Julián directamente a los ojos, sin levantar la voz, con una frialdad que heló el ambiente de la sala. «Vos destruiste tu propia vida el día que entraste a mi casa a robarme los papeles para vender mi esfuerzo», dije con voz firme. «No me importa tu boda, no me importa tu prometida y no me importa la financiera. Si no firmas ese documento en los próximos 10 minutos, salgo de este edificio directo a la fiscalía a presentar la denuncia con las pruebas periciales de mi firma. Elegí ahora mismo si firmas o si te vas esposado de tu casa mañana a la mañana». Julián apretó los dientes con una rabia desmedida, pero al mirar a su propio abogado, éste le hizo un gesto imperceptible con la cabeza, confirmándole que no tenía salida legal alguna. Mi padre apoyó la mano sobre el brazo de Julián, obligándolo a sentarse de nuevo. Por primera vez en la tarde, mi padre levantó la vista y me miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la voz absolutamente quebrada. «Perdónanos, Nicolás», murmuró mi padre en un hilo de voz apenas audible. «Tu madre pensó que era la única forma, perdónanos, hijo». No respondí. Mantuve la mirada fija en el documento sobre la mesa. Mi padre agarró la lapicera con la mano temblorosa y estampó su firma en el margen inferior. Luego le pasó el bolígrafo a Julián, quien firmó con un trazo violento que casi rasga el papel. El acuerdo estaba sellado, pero la fractura en la familia era irreparable. Apenas 3 semanas después de la reunión en el bufete de mi abogado, las consecuencias de los actos desmedidos de mi hermano comenzaron a caer sobre mi familia como una avalancha imparable. Sin el departamento como garantía y sin la posibilidad de utilizar mi nombre como escudo financiero, el esquema de mentiras de Julián se desmoronó por completo ante la realidad. Los prestamistas privados no tardaron en actuar. Ante el vencimiento definitivo de los pagarés y la falta de liquidez para cancelarlos, los acreedores iniciaron las acciones ejecutorias contra el único patrimonio real disponible, la casa familiar de mis padres. El drama no tardó en salpicar el entorno personal de Julián. Sofía,
su prometida, se enteró de la verdadera situación financiera al ver llegar a los oficiales de justicia al domicilio de mis padres para trabar un embargo preventivo sobre los bienes muebles de la vivienda. La fantasía de la boda ostentosa y del departamento remodelado en el centro se evaporó en cuestión de horas. Al descubrir que Julián la había engañado sobre sus ingresos y que había intentado estafar a su propio hermano para sostener las apariencias, Sofía canceló el compromiso, devolvió el anillo y abandonó a Julián de manera definitiva, llevándose consigo a toda su familia. La casa de mis padres, el lugar donde me había criado y donde pasé mi infancia, tuvo que ser puesta a la venta de urgencia a un precio muy inferior al del mercado para poder saldar las deudas de usura antes de que fuera rematada en una subasta judicial. Durante todo ese proceso, mi madre intentó por todos los medios contactarme. Venía a la puerta de mi edificio de departamentos a esperarme por las mañanas, llorando en la vereda y pidiéndome que prestara una parte de mis ahorros para evitar que vendieran la propiedad. «Hijo, nos vamos a quedar en la calle», me suplicó un miércoles por la mañana mientras yo salía hacia la oficina. «Tu padre está muy enfermo. Vendé un auto o pedí un préstamo en el banco para ayudarnos a pagar a esta gente. Sos el único de la familia que tiene margen financiero». La miré desde el umbral de la puerta de entrada de mi edificio, protegido por la nueva cerradura y por el personal de seguridad del complejo. Durante 10 años trabajé día y noche sin que ninguno de ustedes me preguntara si necesitaba una mano o si estaba cansado, le respondí con serenidad y tristeza. Nunca me regañaron un centavo, pero no dudaron un segundo en usar mi nombre para saldar las deudas de Julián. No voy a vender mi futuro para pagar los caprichos de un adulto que nunca quiso hacerse cargo de sus actos. Nos estás dejando en la miseria, gritó mi madre mientras la gente de la vereda se giraba para mirar. Sos una piedra sin corazón. Ustedes se pusieron en este lugar, Teresa, le dije antes de darme vuelta y regresar al interior del edificio. Espero que algún día puedan asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Ese día comprendí que la manipulación familiar solo funciona cuando uno acepta el rol de víctima sacrificada. Al romper esa dinámica y poner un límite legal e infranqueable, el chantaje pierde todo su poder y deja al descubierto la verdadera naturaleza de las personas. 6 meses después del remate de emergencia de la casa familiar, la tormenta comenzó a amainar, dejando un panorama totalmente transformado a su paso. Mis padres y Julián se vieron obligados a mudarse a un pequeño departamento alquilado de 2 ambientes en un barrio periférico de la ciudad. Para poder cubrir los costos de vida y pagar el saldo restante de las deudas, mi hermano tuvo que aceptar 2 trabajos formales como empleado de ventas en un supermercado y repartidor nocturno, experimentando por primera vez en sus 30 años lo que significaba ganarse el dinero con el sudor de su propia frente. Mi padre, aunque golpeado por el impacto emocional de la venta de su casa, logró estabilizar su salud. Con el paso de los meses, y lejos de la influencia tóxica de la histeria familiar, comenzó a enviarme mensajes ocasionales de texto donde no me pedía dinero ni me recriminaba nada. Simplemente me preguntaba cómo estaba de salud y cómo avanzaban mis proyectos en el estudio de arquitectura. Acepté tomar un café con mi padre una tarde de primavera en una confitería tranquila cerca de mi trabajo. Fue la primera conversación honesta que tuve con él en más de una década. Tu madre nunca va a entenderlo, Nicolás, me confesó mi padre, revolviendo el café con una cucharita de metal mientras miraba por la ventana. Ella creía que consentir a Julián en todo era una forma de protegerlo, y que vos, como eras el fuerte y el responsable, tenías la obligación moral de sostenernos a todos sin quejarte. Tardé años en darme cuenta del daño enorme que te estábamos haciendo. Aprecio que me lo digas, papá, respondí, tomando su mano arrugada sobre la mesa. Yo no les tengo odio, pero necesité poner este límite para no perder mi vida entera en un pozo que yo no había cavado. Hiciste lo correcto, hijo, dijo mi padre, con una lágrima solitaria rodándole por la mejilla. Si no hubieras puesto ese freno, hoy estaríamos todos destruidos, incluyéndote a vos. Es hora de que Julián aprenda a ser un hombre y de que nosotros asumamos los errores que cometimos en su crianza.
Aunque el vínculo con mi madre y mi hermano quedó resentido de forma irreversible, manteniendo una distancia respetuosa pero absoluta, recuperar la relación individual con mi padre fue un pequeño bálsamo que me permitió cerrar las heridas del pasado sin guardar rencor en el corazón. Hoy, casi un año después de haber cambiado la cerradura de mi hogar, la paz reina de manera ininterrumpida en mi departamento de 3 ambientes. Las paredes de mi living, aquellas que mi cuñada pretendía derribar sin mi permiso, lucen ahora cuadros de mis proyectos arquitectónicos más importantes. El espacio, que mi familia consideraba demasiado grande para un hombre solo, se ha convertido en mi santuario de trabajo, en el lugar donde recibo a mis amigos y donde he construido una independencia real, no solo financiera, sino profundamente emocional. Mi estudio de arquitectura ha crecido exponencialmente. Libre de la carga de angustia y de la paranoia constante de ser estafado por mi propio entorno, pude volcar toda mi energía en la expansión de mi empresa, logrando contratos de diseño que jamás creí alcanzar a mi edad. A veces me detengo a pensar en lo que habría ocurrido si aquel martes no hubiera regresado temprano a mi casa debido al corte de luz. Si no hubiera escuchado a mi madre y a mi cuñada planificando la remodelación de mi propiedad, probablemente habría cedido ante el chantaje emocional, habría vuelto a mi habitación de la infancia y hoy estaría arruinado, con mi departamento embargado y mi vida profesional destruida por deudas ajenas. Poner límites a la familia es, muchas veces, la prueba de fuego más difícil que nos toca enfrentar. Nos enseñan desde pequeños que la sangre está por encima de todo, pero la realidad nos demuestra que el respeto, la honestidad y la lealtad no vienen impresos en el ADN, se demuestran con acciones todos los días. Si están pasando por una situación de manipulación o chantaje emocional por parte de su entorno cercano, recuerden esto: decir no a las exigencias abusivas de los demás no los convierte en malas personas, los convierte en adultos responsables capaces de proteger su propia vida y su dignidad. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron que ponerle un límite legal o financiero definitivo a un familiar para proteger su propio esfuerzo? Los leo a todos, y si les gustó esta historia, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse el próximo video de Diarios de Reddit.